Continuamos en Noticias Globovisión Economía y a esta hora está con nosotros Lorenzo Pérez, él es director de LP Brokers y está con nosotros la tarde de hoy para conversar sobre el mercado de valores en este año 2021. ¿Qué se puede esperar? Buenas tardes, bienvenido Lorenzo. Hola Mariana, muchas gracias por tenerme nuevamente en tu programa. Bien, Lorenzo, quisiéramos conversar contigo respecto a esto. ¿Qué se puede esperar de cara al 2021? Pasamos un año 2020 difícil en cuanto a lo que fue el COVID-19 y el efecto que eso tuvo en la economía. Sin embargo, los mercados terminaron en muy buenas posiciones, algunos. ¿Cómo ves este 2021? ¿Qué se puede esperar de lo que está pasando, la segunda ola del COVID, el tema del petróleo que se proyectaba hacia el último trimestre del año con por lo menos un 20% de ganancias? ¿Crees que es sostenible, que eso va a pasar? ¿Sí puede ser así? Bueno, primero que nada hay que estar claro que nadie tiene la bolita de cristal. Eso partimos desde ese punto. Lo que sí estoy seguro es que va a haber mucha volatilidad. Para los que nos están viendo, no conocen el término volatilidad, básicamente es la potencia con la que sube o baja un activo. Puede ser hacia arriba o hacia abajo. Entonces creo que va a ser un año con mucha volatilidad, donde también va a ser muy importante los resultados que tengan ya las vacunas. Podemos esperar que a mediados de febrero o hacia marzo es cuando creo que vamos a ver ya una mayor cantidad de población vacunándose y vamos a ir viendo los resultados. También hay que ver qué pasa si hay una mutación del virus o no, pero en líneas generales sí te digo que la volatilidad va a ser algo que nos va a estar acompañando durante el año 2021 sin duda alguna. ¿Peor que lo de 2020? Mira, yo diría que no, en el sentido de que el 2020 hubo una bajada que fue demasiado fuerte en febrero o marzo del año 20, pero sí creo que van a haber momentos donde va a haber mucha euforia, donde los mercados dicen ya pasamos todo lo malo y de repente pueden salir una o dos noticias negativas que nos regresen otra vez al tema del miedo, ¿no? Pero no creo que vaya a ser tan grave, o espero que no sea tan grave como lo que fue febrero y marzo del 2020. En medio de lo que fue el mercado petrolero, llegamos a unos niveles insólitos, impensables, cotizaciones en cero o por debajo de cero. ¿Crees que ese escenario puede volver a darse? Mira, yo creo que en líneas generales no debe volver a pasar. Lo que pasó en ese caso fue un caso puntual de un mercado de futuros que opera en Chicago de unos solos contratos. O sea, realmente no fue la mayor cantidad de petróleo que se transó bajo cero, sino una pequeña parte. Pero yo también creo que el mundo se dio cuenta que a pesar de todo hay que seguir, que las economías necesitan seguir trabajando y independientemente de lo que venga en 2021, creo que la demanda se va a mantener ahí y no va a haber ese pánico increíble que hubo en el 2020. Ahora, se hablaba hacia finales del año de las burbujas o de que algo podríamos estar en medio de burbujas. ¿Crees que efectivamente estábamos en medio de burbujas o estamos en el tema tecnológico? Mira, realmente puede ser, es una posibilidad muy cierta. Sin embargo, hay algo que la historia nos dice que es muy difícil saber el tiempo exacto en el cual esa burbuja va a explotar. Pueden ser burbujas que duren 2, 3, 5 años y uno se quede esperando a que la burbuja explote y te pierdes esos 3, 4 años adicionales de incremento en el precio de esa burbuja. Pero de todas maneras, sí creo que hay algunas empresas que tú ves lo que valen en el mercado y no tienen ningún sentido. Por ejemplo, el caso Tesla, que vale más que todas las otras fabricantes de carros, pero sigue subiendo y puede seguir subiendo porque bueno, la expectativa del mercado es que van a hacer mucho dinero en el futuro. Pero como les dije anteriormente, Tesla viene siendo una burbuja hace 3 años y sigue creciendo. No se toca techo en el mercado. No, y sobre todo en el sector tecnológico vemos que sigue día tras día rompiendo récords y vemos que, bueno, si, como dije anteriormente, si la burbuja sigue creciendo, bueno, yo puedo seguir apostando a ella siempre y cuando me proteja cuando use los stop loss que comenté anteriormente. Dentro de lo que se habló en 2020, todo el mundo hablaba de que el COVID había llegado para quedarse y cuando lo decían lo hablaban sobre las formas de trabajo, las formas de vivir que habíamos o implementamos durante todo el 2020 y parece ser la norma también en este 2021, el distanciamiento social, una cantidad de dificultades que se han generado. Eso potencia, sin duda, las tecnológicas, potencia todo lo que es digital, todo lo que es impersonal. No podríamos entonces pensar que se van a caer. Sí, totalmente. De hecho, el caso de la empresa Zoom, ZM, es una empresa que bueno, todos utilizamos para videoconferencias y cada vez que hay una noticia negativa para el mercado, es decir, que hay nuevos aumentos de casos o que hay un cierre de fronteras, a veces la bolsa cae, pero tú ves que Zoom sube. O sea, Zoom se beneficia de esa incertidumbre y de esa nueva normalidad y esperemos que en el 2021, dependiendo de lo que pase, si siguen siendo estas las noticias, Zoom puede seguir, por decir un caso, subiendo. Pues. Hemos visto cosas insólitas como que el petróleo empezó también a cotizar un poquito arriba, pero el oro se mantuvo en sus niveles. Generalmente suelen, si uno sube el otro baja.
O igual la plata, hubo momentos donde el oro subió y la plata bajó, Sí, o al contrario. es que el 2020 fue un año atípico. O sea, lo que nosotros estudiamos en la universidad, en los cursos que uno va, todo, bueno, se quebró o esas creencias no, dejaron de ser ciertas. El oro sigue siendo un activo de refugio muy interesante, el cual, bueno, en crisis, en momentos de miedo, la gente se refugia allí y sigue siendo al final una reserva de valor importantísima en el mundo. Pero, volviendo al tema, en el 2020 creo que muchas cosas que uno estudia de repente como que no se cumplieron, como el caso de que el petróleo cotizó negativo, que uno nunca lo esperaba, pues. Exacto. Dentro de lo que se estudia, dentro de los análisis técnicos, siempre se pueden ver ciclos o puedes ver cómo van esos ciclos y suelen repetirse. Son patrones que suelen darse. ¿Hay algún patrón que creas que en este 2021 puede estar formándose idénticamente a otros momentos? Bueno, mira, desde el punto de vista técnico, hay un concepto que es la resistencia, que básicamente es un techo que tiene un mercado. Estamos rompiendo esos techos y históricamente cuando se rompen esos techos podemos seguir subiendo mucho más. Y eso regresa a la pregunta de las burbujas, porque aunque podemos estar en una burbuja, si el concepto nos dice que podemos seguir subiendo, bueno, si seguimos subiendo, seguimos apostando a la alza y ganamos dinero en esas subidas, pues. ¿Cómo se protege la gente cuando están en ese momento, como señalas? No perderte esa ola, pero tampoco caerte en ella. Claro. Me gustaría tu reflexión al regreso de la pausa para nuestros televidentes. Perfecto. Ya volvemos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Lorenzo Pérez. Él es director de LP Brokers y está con nosotros la tarde de hoy. Hablábamos en el segmento anterior, Lorenzo, sobre estas alzas y estas olas que llega a tener el mercado y cómo se rompen estos picos y no perderse quizás esas ganancias que se pueden dar en esos momentos. ¿Cómo hacerlo sin que esa ola al caer te arrastre y pierdas todo lo que invertiste y lo que ganaste? Sí, excelente pregunta, Mariana. Bueno, en los sistemas financieros, en las plataformas de operaciones, existe algo que se llama el stop loss. Básicamente, digamos que ustedes compran un activo a $10, una acción que está en $10, y le colocan en el sistema una orden que diga, si llega a 9, vende. Es decir, yo compré en 10 y le puse en el sistema que si llega a 9, vende, bueno, mi riesgo es $1. Eso es una orden que uno mismo la puede colocar, o si tienen a alguien que le maneje sus fondos, le comentan de la orden stop loss. Y básicamente es una orden que lo ponemos allí por si acaso viene una caída después de esa super ola. Bueno, yo sé que es como una barrera que le pongo, que si está en 10 y llega a 9, me saca, y eso es lo que perdería en la operación. El que no lo hace, el que se engolosina, por decirlo de alguna manera, y quiere seguir esperando más. Veíamos casos como el Bitcoin. Para ponerte un ejemplo, empezó el año 2020 en 7, en agosto, octubre llegó a 13 y bueno, superó los 24, cayó a 22 y ¿qué se puede esperar cuando tienes escenarios de los que no manejas la información, de los que no sabes qué lo está moviendo? Bueno, primero que nada que el Bitcoin es un activo súper volátil, para arriba y para abajo puedes tener muchas ganancias, pero las pérdidas también pueden ser significativas. Es importante saber qué es lo que tú quieres hacer con tu dinero. Pregunta número 1, dependiendo de tus objetivos, ¿quiero comprar el activo y quedármelo por mucho tiempo sin importar su variación en precio? ¿O quiero operarlo activamente? Quiero comprar y vender y ganar pequeños montos en las subidas y bajadas. Eso va a depender. Para capitalizar. Exacto, capitalizar. Compraste en 10, vendiste en 13, te ganaste 3. Eso es la operación día a día o más activa. Pero también hay personas que pueden decir, no, yo quiero comprar Bitcoin o otro activo y dejarlo en mi cartera por 2, 3 años sin saber su precio, sin importarme mayormente el precio, y después vender a lo mejor en 3, 4 años. Entonces, dependiendo de cada uno de los inversionistas, van a poder ser activos o pasivos en sus plataformas y en su cartera. ¿Qué recomiendas tú para este 2021? ¿Ser activo o ser pasivo? Mira, yo te diría, o sea, para ser activo, yo personalmente soy activo, pero obviamente es mi profesión. Creo que para ser activo se necesita estudiar, prepararse, leer, manejar emociones, miedo, avaricia. Si ustedes tienen el tiempo, les gusta y estudian y se preparan bien, incluso usando simuladores, recomiendo ser activo. Si no tienen el tiempo, si no manejan, yo diría ser pasivo, invertir en negocios que conozcan, empresas conocidas, leer y ser más pasivo si no tienes el tiempo. Pero para muchos es difícil acceder o sienten que es difícil acceder a la información de qué hacer o en qué invertir.
cuál es el momento de una u otra cosa. Para muchas personas, por ejemplo, en los últimos 2 años había personas que te decían, no, el oro no, eso no me genera intereses, eso no me genera nada. Mira la pegada altísima que se dio. El caso de lo que son otras materias como el petróleo, mucha gente apuesta al petróleo y viene el COVID y para el mundo. Este tipo de cosas, ¿cómo manejarte en cuanto a lo que vas a hacer? Eso que acabas de señalar, manejar en qué o entender en qué estás invirtiendo y qué mueve ese sector. Totalmente. Bueno, actualmente con el Internet y la tecnología existen muchas empresas que dan capacitaciones, cursos. De hecho, bueno, LP Broker nace en la pandemia para capacitar al público en general, independientemente de que sea con nosotros o cualquier empresa. Hay que leer, hay que estudiar. El análisis técnico, que básicamente es cómo leemos los gráficos, es algo que estudian las personas que manejan las finanzas en China, en Hong Kong, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, aunque yo no hable inglés, francés o alemán, esos franceses, alemanes e ingleses, por decirlo así, están viendo lo mismo que estamos viendo en gráficos, que estoy viendo yo, y nos comunicamos de cierta manera y te dan señales de entrada o salida. Pero en líneas generales creo que al final la educación suma para todos, bien sea que operes tú directamente tu cuenta o simplemente por cultura general, formarse es clave. ¿Consideras que muchas personas dudan entre una acción o un ETF o algún otro tipo de instrumentos? ¿Cuáles son las cosas que te pueden proteger más? Bueno, mira, los ETF o los ETF, como lo acabas de nombrar, lo explico rápidamente, es como una cesta, la cual tiene varios componentes dentro de ella. Por ejemplo, el ETF SPY, el Standard Poor's 500, son las 500 empresas más grandes que existen en la Bolsa de Nueva York y uno con un solo clic puede comprar ese paquete de las 500 empresas. Entonces, obviamente, si tú compras, por ejemplo, una acción versus 500 empresas, la diversificación que te ofrece estas 500 empresas es muy, muy grande. Entonces los ETF, y los invito a que conozcan más sobre este tipo de conceptos, siempre nos van a dar mucha diversificación y mucha tranquilidad. Pero, de nuevo, dependiendo de cada persona, existe un producto financiero específico para ellos. También encuentras allí importantes niveles de rendimiento que tienen barreras, que tienen límites, que tienen algunos tipos de condiciones que quizá la gente no maneja. Aquello de la barrera de mercado europeo, mercado americano, este tipo de cosas lo pueden aprender en este tipo de cursos de formación. Sí, en lpbroker.com van a poder encontrar el curso, ahí está desde lo más básico hasta lo más avanzado. Y importante el tema de los ETF, me acaba de venir a la cabeza que hay unos ETF que están diseñados de 2 y 3X, es decir, que están apalancados, usan dinero prestado para especular aún más y que muchas personas se engolosinan, entran en ese tipo de productos y terminan perdiéndolo todo. Así que muy pendiente con esas ETF 2X y 3X que van a encontrar por ahí cuando se metan en Google, porque son bien peligrosas. Exacto, siempre hay que ver que esté conformado por grandes empresas, por cosas que tengan de verdad un motivo y un valor en el mercado, no especular, no entrar en cualquier persona que venga a venderte que vas a ganar muchísimo dinero y no es posible hacerlo de esa manera. Quisiera para finalizar, Lorenzo, que también nos dejes un detalle sobre cuáles son esos niveles de ganancia a los que tienes que tenerle miedo cuando lo ves. ¿Qué es lo que es normal y qué es lo que debe ya llamarte la atención para cuidarte y protegerte y apartarte de? Mira, excelente pregunta. Vamos con lo que es menos riesgoso. Lo menos riesgoso actualmente en el mercado de renta fija en el mundo, de la bolsa americana, va entre 3,5 a 5,5%. Eso es lo básico. Después, uno en renta variable podría esperar estar obteniendo retornos entre el 9 al 12%, que es lo histórico anualmente, e incluso en años buenos hasta el 30%. Eso no pasa muy seguido, pero ha sucedido. Cuando vemos eso a nivel mensual, estamos hablando de menos de 3% mensual. Muchas veces han llegado personas que me dicen que le ofrecen un negocio o una colocación que le dan el 10% mensual, lo que viene siendo un 120% al año. Yo les digo, corre, eso no existe dentro de lo que es el mercado de valores formal. Entonces, muy alerta con cualquier rendimiento superior al 30 o 25-30, ya prenden las luces, muy pendiente con eso. Te agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Lorenzo Pérez, él es director de LP Brokers y estaba con nosotros la tarde de hoy. Nosotros así llegamos al final. Recuerda como siempre nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Siga con la programación de Globovisión.